Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo capítulo de Entre Viñetas, capítulo número 157. Chale. Perdón, tuve un pequeño viaje al pasado. Capítulo 157 de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, este día 16 de abril del 2021, llevándole todo lo mejor de la cultura pop acá en Entre Viñetas. Estamos junto a nuestro querido amigo Keita, que pasa a presentarse. ¿Cómo está, amigo? Bien, ¿y tú, pandita? Bien, oye, qué buen fondo tenéis de Connie-chan. Zoom. Aguante Connie-chan. Aguante Connie-chan, qué serie más buena, loco. Muy buena. El Doc le pegó una vista, que está en nuestro canal de YouTube. El Doc hizo una reacción a los Connie Rangers, así que vayan a verla. Está muy entretenida. Así es. Y ya que lo menciona, tenemos aquí también presente al Red Ranger Chile, Dr. Lorca, bienvenido. Buenas tardes, estimado Pandita, estimado Kate, estimados oyentes de Radio Hoy. Un día más, 16 de abril. Ayer estuvo cumpleaños mi madre, así que un saludo tarde a mi madre, un 75 años ya, de sola experiencia. Wow. Bueno, pero basado en eso, hoy día es un día más de conocimiento, de aventura, de entretención y sobre todo de estar en este canal comunicativo que permite que nos juntemos todos los viernes en esta gran familia que están haciendo y siguen haciendo y creciendo en cada encuentro. Yes. Bacán, este hombre es un capo, loco. Oye, también estamos en compañía de DJ Churrubiates, nuestro querido Mike. Rubiates. ¿Cuánto? Bueno. Falta que después sea el DJ ñañito. DJ Ñañito después va a ser. ¿Cómo está, Mike? Muy bien, muy bien. El día de hoy, no sé si será tan DJ, ¿ya? Porque hay un personaje por ahí. Sí, no, usted siempre es DJ, en este caso DJ Capacitator. Exactamente. Así es. Y también parte del staff se sigue sumando nuestra bella Nicole. ¿Cómo está ahí, Nico? Nico. Hola, chiquillos. Estoy bien, gracias a ustedes. Bien, también. ¿Cómo estuvo la vuelta en escena de Diablos, señorita, el día de ayer? Lo estuve viendo un ratito. Bien, estuvimos bien. Acontecido, sí, hay un poco con la transmisión, pero se logró, ¿cierto? Sí. Así que no, bacán. Espero que la gente se sume también los jueves. No se olviden por las redes sociales de Entre Viñetas. Estamos transmitiendo Diablos, señorita. Maravilloso, maravilloso. Bueno, un fuerte abrazo a todos. También se va sumando Lotso por ahí, tengo entendido que me aparece en pantalla. Debe estar ahí conectándose recién, así que de ahí lo vamos a recibir. Y también está nuestro alumno en práctica, nuestro querido DJ Pipe Nico, que también está ahí presente acompañándonos en los controles. Así que harto ánimo, Nico, para el día de hoy, Pipe Nico. Maravilloso. Y para poder comenzar ya a hablar del tema que nos convoca el día de hoy, sí o sí tenemos que hacer mención de @NaciónGeekChile, que tiene todo lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo mejor en cultura ñoña, si así lo podríamos llamar. Lo encuentras en @NaciónGeekChile. Poleras, tazones, disfraces, hay capas incluso de Kimetsu no Yaiba, hay de todo lo que tú te puedas imaginar ahí en @NaciónGeekChile. Lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo encuentras en @NaciónGeekChile. Y ya hecha la primera presentación, saludado todo el panel, en su gran mayoría, estamos ya listos y dispuestos para poder comenzar el día de hoy. Porque el capítulo de hoy, este capítulo 157 de Entre Viñetas, queremos hablar acerca de lo que es el legado. Cuando un superhéroe o un villano o algún personaje efectivamente deja el manto, quien agarra el guante, quien agarra la capa, continúa la historia. Y es justamente lo que el día de hoy vamos a estar hablando, el legado, lo que continúa después del camino del héroe. Y esto también en un poco contexto acerca de lo que ha sido los capítulos también de Capitán América
perdón, de lo que ha sido Falcon en The Winter Soldier, y obviamente todo lo que ha traído como revuelo la aparición de estos nuevos héroes que toman el manto justamente del Capitán América luego de los sucesos del el MCU en Avengers Endgame. No vamos a hacer spoilers, ustedes saben que somos free spoilers nosotros, así que no se preocupen, pero vamos a hablar acerca del concepto del legado, ¿cierto, chicos? Así es. Hoy día tempranito me puse a ver el capítulo de hoy día, como bien dijo el Panda, no vamos a hacer spoiler, pero a puertas del último capítulo del próximo viernes se viene bueno y muy pegado al concepto del legado, que es lo que vamos a profundizar hoy día en este capítulo. Básicamente por todo este peso de estos personajes. No solamente hay un peso del escudo como la figura del Capitán América, sino también hay un peso social, racial. No es una serie que se escapa del contexto histórico actual de Estados Unidos. Eso de portar la bandera. Y el contexto histórico de Estados Unidos hoy en día, en donde el racismo, la violencia contra la población afroamericana está a la orden del día. O sea, basta con ver que hasta hace unos pocos días nuevamente hubo un ataque de policías a un afroamericano. Entonces, no solamente ha sido George Floyd, ha sido un montón de otros individuos que se canalizan en este personaje que es Falcon, y otros más que por lo mismo no vamos a hacer spoiler, pero que son súper importantes dentro de todo lo que es la historia del Capitán América. No, digámoslo, y esto es parte de los cómics, no hay un solo Capitán América, hay varios Capitanes Américas a lo largo de la historia, y no todos han sido blancos, no todos han sido blancos heterosexuales, rubios menemistas. Básicamente. En ese sentido, el Lotso tiene todo el conocimiento del mundo Marvel en su mente retorcida, pero vamos para allá. Con cariño. Las cosas como son. Bueno, de hecho, si la pregunta importante que viene ahí vendría siendo: ¿cuál sería el rostro de América, de Estados Unidos? El tercero ya sabemos quién es. Dejémoslo ahí. De hecho, con decirle que incluso en la vida real, por ejemplo, hasta hace muy poco, había un coreano descendiente que estaba como candidato también en las últimas elecciones. ¿Verdad? Sí. Que también juega de ahí. Nice. Cachín, bye. No, la dejo ahí. Y ya de partida, que hasta hace 2 presidencias atrás fue todo un hito histórico, que también el primer Barack Obama fue el primer presidente ¿cuál es la palabra que busco? Eso, gracias. Sí. Y obviamente no estuvo lejos de burla y de sátiras. Ahora, tampoco nos vamos a meter en si lo hizo bien o lo hizo mal, porque no es nuestro país y no es nuestro problema. Directamente. Era muy simpático. Sí, pero insisto, no nos vamos a desviar del tema, porque para eso otro día vamos a hablar de forma más extendida sobre política. Estamos hablando de acá para hablar sobre cómics y mangas y legados. Y ya que está Nicole, tengo una pregunta. Quiero ir directamente al grano con respecto a aportar el legado. Se supone de que en Sailor Moon, por ejemplo, más que portar el legado fue básicamente estos mismos personajes que se han ido reencarnando a través de la historia, ¿verdad? Sí, ya. En Sailor Moon es todo un tema de reencarnación. Sí, ahí tengo una duda, porque ¿y la hija de Usagi? Chibiusa. ¿Eventualmente ella se convertirá en la Sailor Moon? Es que efectivamente ella se convierte, pero cuando viaja al pasado, ¿cachai? Es como un poco la figura... Es que es Sailor Moon. Claro, guardando las proporciones a un poco lo que pasa con Trunks, cuando va al pasado, como a la época actual donde estáis viviendo, como la serie, el anime. Entonces, esto transcurre en la parte televisiva, en el anime de los 90,
Chibiusa viaja en la saga Sailor Moon R desde el futuro al pasado y ahí no saben quién es. Después van descubriendo que efectivamente es la hija de Usagi y Tuxedo Mask. ¿Cachai? En el siglo 30. Y ella, claro, y ella, eso es muy raro. Como que ahí Naoko, no sé en qué estaba cuando, claro, cuando escribió eso, ¿cachai? Pero ella parte su momento Sailor de la mano de las como principales, ¿cachai? De las Sailor Scout que nosotros conocemos. Lo parte en el pasado, ¿cachai? De la mano de su mamá, pero más como con una, como su mamá siendo como una figura más como una hermana mayor, porque es como la versión adolescente de su mamá, ¿cachai? Como que eso pasa, no es como que directamente pasemos como el testimonio, ¿cachai? Para que sea la siguiente como Sailor Scout o la siguiente líder, sino que ella se forma un poco a la fuerza, arrancando de este futuro como bien catastrófico que está pasando como en Tokio de Cristal, que ella viaja un poco escapando de los villanos y se encuentra con las mismas Sailors, que en el fondo es como que, no sé, pues sus mismas tías la mandaran así como las amigas de tu mamá, te mandan al pasado para que te encuentres como con la versión jóvenes de ella y te protejan. Y ahí ella va formando su camino como Sailor Scout y se queda una temporada más convenientemente y ahí pasa todo lo del cuento como con Pegaso, ¿cachai? Pero ella se forma como tal, como Sailor, con su mamá y con la versión de sus, como, comillas, tías, ¿cachai? Como en una versión adolescente, es como más, no es tan asimétrico y no están pensando en dejarle como el testimonio a ella. Ya. Tenía que hacer esa pregunta porque también es para abarcar una pregunta más importante, que sería, ¿qué es portar un legado? ¿Qué significa portar un legado para un personaje? Claro, yo creo que como lo que decía un poco el Panda al principio, tiene mucho que ver con el viaje del héroe y cuando ya este héroe que nosotros tenemos y conocemos ya ha pasado un poco todos los niveles y ya ha completado su viaje. Y cuando completa su viaje ya se ve en la necesidad, yo creo que narrativamente, de no seguir estirando el chicle. Las buenas obras suelen hacer eso y ahí pasan un poco el testimonio a otra persona, ¿cachai? La corona, como se le quiera decir, y para que esto siga, pero dejar un poco tranquilo ese personaje que ya no lo puedes seguir como metiendo en más aventuras porque sí, por una cuestión de línea argumentativa, yo creo más que nada. A mí me pasa un poco eso que comenta la Nico, este tema de el vencimiento ya del héroe, de que ya efectivamente cumplió todas las etapas y que ya no debería seguir apareciendo, para justamente poder darle paso a las nuevas generaciones. Y es un poco lo que hace también en la temática de los Super Sentai, lo que es la temática Power Ranger, y que ahí el doctor nos puede explicar de sobremanera, porque efectivamente en el mundo Ranger hay un montón de traspasos de mando, hay un montón de legados que se van pasando de temporada en temporada, ¿cierto, Doc? Eso es totalmente cierto, pero se puede mirar basado en la pregunta primera que hicieron del legado. ¿Qué significa un legado? Según mi punto de vista o según mi percepción histórica y de vida, significa responsabilidad. Porque obviamente el legado estás como tratando de seguir la tarea o labor que hizo alguien antes que tú. Entonces eso requiere obviamente el respeto y responsabilidad del trabajo que hizo, de tratar de hacerlo de igual o mejor manera, como concepto general. ¿Cómo se puede aplicar esto en la serie de los Rangers? Se puede aplicar al inicio de esta serie, comenzó pasándose el legado y con los cambios de poderes de los Rangers más conocidos que son hasta ahora, que son de la primera generación, de los Mighty Morphin, efectivamente con el liderazgo, que era basado en el Ranger rojo y luego cuando llegó Tommy basado en el Ranger blanco. Y siempre este legado fue pasado entre, o controlado, se podría decir, por el mentor oficial Zordon, que cuando cambiaba la temporada elegía a las personas o adolescentes con energía, todos estos musculosos, bueno, ni tantos músculos, que hacían piruetas más que nada, unos más que otros, y les pasaba el poder y les cambiaba el color. Unos cambios emblemáticos que hicieron, y con elementos y todo, que fue una espada. Recuerdo cuando
se fueron los 3 primeros Rangers de la primera generación que todos conocen, que era Austin St. John, el rojo, el amarillo Trini, Jason y Zack, que era el negro. Que ellos se fueron por otro motivo que después se podría contar como pildorita aparte. Pero en sí, ahí llegó Rocky, Aisha y Adam, que eran actores nuevos, hicieron el traspaso directamente con una espada que tenían sacar de un bosque X, que estaban los 3 Rangers con casco. No se vieron los actores porque los actores ya se habían retirado de la serie. Pusieron la espada en el centro y Zordon dijo unas palabras, llegaron unos rayos de luz y traspasaron el legado de los mismos Ranger poderes a los otros 3 elementos. Luego, estos 3 elementos, cuando pasó, llegó Power Ranger Turbo, ahí hay uno de ellos que no siguió, porque supuestamente tuvo un accidente, y en la película Turbo también se vio de la espalda que fue Rocky, que llegó un niño, y ahí el legado del cambio se hizo directamente por el poder de Zordon, y porque el niño vio cuál era la magia y la identidad de los reinos. Pero y los otros quedaron directamente el cambio netamente por color, que fue Tommy y el grupo de sus amigos ya más conocidos. También estaba una niña amarilla ahí, una nueva, que también se cambió el poder de esa manera. Y posteriormente, al terminar esa serie Turbo, ahí cambió como el legado que iba de generación en generación de los mismos actores, porque ahí llegaron actores nuevos. Y ahí netamente ya se fueron los viejos, se fue Tommy, se fue la Kat, que era la rosada, se fue la amarilla, se fue el verde, y llegaron actores completamente nuevos, y ahí comenzó a cerrarse el paso de legados en la serie Power Rangers de generación en generación con los mismos actores, porque luego fueron generaciones distintas, como en paralelos del universo, pero ya estaban todos con el poder X, o sea, lo conseguían porque uno agarraba una espada, porque otro se encontraba con alguien que le da una magia, o cosas así, pero no hubo un legado, un traspaso de banda, tú represéntame entre los mismos actores, y así sucesivamente hasta la fecha. Fue como bien fuerte, basado en el inicio de la serie, pero posteriormente ya no hubo ese hecho concreto de decir yo te paso mi poder, representa. Y considero de que eso debería tal vez haberse mantenido en el tiempo, de vez en cuando, porque hay un sinnúmero de personas o de fans, se podría decir, que siguen la serie, que están acostumbrados a ese detalle, y siempre la idea, oye, ¿qué color tendrá ahora? ¿Cómo pasará el color de aquí para allá? Y al final se fue adaptando según los guionistas que querían dar una visión distinta de la serie. Claro. Y que fuerte que se pierda la tradición, digamos, de traspasar el legado justamente en una serie simbólica también, que justamente tiene un montón de personajes, un montón de sagas, y que perfectamente se podría haber seguido manejando esa tradición del traspaso del legado. Pero es raro porque, sin embargo, utilizaron el recurso de la invitación, por decirlo así, o del capítulo especial con la temporada antigua, por decirlo así, o con los Rangers de la temporada anterior. Correcto. Entonces... Hacían esos cameos que se dan hasta ahora, pero ahí, y eso lo conversamos parece en el programa anterior, de que el poder no se perdía, el poder volvía directamente a la Morphing Grid, que es como la raíz de todo el poder de los Power Rangers. Y luego cuando tenían que llamar a estos Rangers por X motivo, por una misión especial, y producían cameos, ellos siempre recuperaban el poder de ahí, o estaba el mentor de la serie X, que agarraba a los Morphers antiguos así del recuerdo, le hacía unos poderes cuáticos, y le llegaba el poder de la Morphing Grid ahí, pero solamente para un par de batallas. Doggy, en el caso de los Sentai, ¿se da un caso de legado? En los casos de los Sentai, mira, hasta la fecha, no. Pero no te aseguro al 100%, porque obviamente he visto los Sentai, pero no lo he visto con tan detenimiento como los Rangers, pero sí en la mayoría de series que he visto son equipos totalmente distintos. Los Sentai llevan un historial gigante, mucho más allá de lo que llevan los Power Rangers, que son alrededor de 27 años. Estos partieron por el año 70 y siempre eran equipos distintos. Existen sí cameos, en donde salen los Rangers antiguos. Perfecto. Existen, porque obviamente copian las diversas grabaciones de peleas de esos mismos cameos Sentai. Pero ellos como que al momento de volver traen el poder. También lo deben guardar en una especie de manto energético, que ellos no lo utilizan Morphing Grid, pero debe ser algo similar. Pero ellos mismos toman el poder para cierta batalla y luego lo devuelven. Tienen el concepto sí de la responsabilidad de utilizar bien eso y mantenerlo ahí ante cualquier emergencia. Es como que lo guardan en el closet. Sí. No, es distinto a la larga el concepto, digamos, porque
lo que veníamos hablando un poco al principio bien digo, que cuando el héroe termina su camino o ya cumple su ciclo, efectivamente hay como un traspaso mucho más simbólico. En el caso, por ejemplo, de Avengers Endgame, cuando el Cap va y vuelve al futuro, al pasado. Vuelve del futuro. Claro, y le deja justamente el escudo a Falcon para que él se convierta justamente en el nuevo Capitán América. Y le deja justamente, como bien dice el Doc, la responsabilidad de mantener la seguridad y mantener también lo que es la representatividad del escudo, que en este caso es lo que te convierte a la larga como en el Capitán América. Entonces, eso justamente, claro, el simbolismo del traspaso del legado. Cosa que en la gran mayoría de las series que nosotros seguimos, existe este traspaso de legado. Quizás no de forma tan simbólica literal, como en Avengers o tan literal, pero existe. Existe en casi todas las series que nosotros seguimos y está ese traspaso de legado. Y es interesante con Falcon porque Falcon nunca ha estado o nunca se ha mostrado en sí digno de portar el escudo. Es más, cuando en Endgame, y esto lo sabemos los que hemos visto la película y han pasado un par de años desde su estreno, él siente pesado el escudo. Y lo dicho. Exacto, como si fuera de alguien más. Y eso es un eje muy y es un eje muy central en el concepto de Falcon en Winter Soldier. Entonces, es súper interesante cómo es que este afroamericano perteneciente a un grupo de pilotos de drones, por decirlo así, o de autopilotos, no ni siquiera de aviones, el tipo con su traje y sus alas que le permiten propulsarse a los cielos, afroamericano, con todos los problemas que eso conlleva en una sociedad, o sea, hasta tiene problemas para pedir crédito en un banco, o sea, a ese nivel está. O el tipo es un Avenger, es un héroe, pero aún así no puede pedir un crédito. Entonces hay toda una carga social dentro de él y dentro de su historia que lo hace un personaje súper interesante, muy interesante, que posiblemente sea uno de los próximos líderes de los Avengers, junto con Bucky, con el Soldado del Invierno y con los que vienen además, Thor o la próxima Thor que vendría siendo Natalie Portman, los Guardianes de la Galaxia que están en su viaje buscando a Gamora, probablemente. No olvidar a Capitana Marvel, exactamente, y a Mónica Rambeau, que tuvo su aparición en Gloria y Majestad en WandaVision, la misma Wanda, el mismo Doctor Strange. Entonces ahí se van sumando personajes. Hoy día se sumó otro personaje bien interesante, pero con otro cariz bastante extraño. Pero van sumando personajes hasta que se puedan formar una nueva camada de héroes. E incluso hasta de antihéroes, quién sabe. Va a ser por el giro que está tomando un personaje en particular. Entonces, el concepto del legado en sí en los cómics de Marvel o en el MCU se ha dado bien fuerte, particularmente por los héroes que tuvieron que partir. Dígase el Capitán América con Falcon y Spider-Man, o sea, Tony Stark, Iron Man con Spider-Man. Y probablemente en el futuro con Ironheart, que es una de las series que están confirmadas dentro de lo que es el universo expandido del MCU en Disney Plus. Entonces, hay harto... lo que queda de la serie que van a sacar de Armor Wars. Exacto. Protagonizada por Roddy. Que tuvo su aparición también tuvo su aparición aquí en Falcon and the Winter Soldier. Entonces, no es justamente se van a agarrar también de lo que dejó o legó Tony Stark. Sí. Hay harto paño que cortar con respecto a lo que es el legado, sobre todo en el MCU que se sigue expandiendo y que efectivamente nos sigue sorprendiendo con las series,
con lo que se está desarrollando ahora en Disney Plus y lo que se viene en la próxima fase también en el universo cinematográfico, que va a ser realmente algo que va a seguir marcando tendencia. Y que por la otra vereda, efectivamente en DC, si efectivamente las cosas se hacen bien, podemos seguir viendo en las series de DC efectivamente cómo también se van desarrollando estos pasos de mando o traspasos de mando o legados, como lo hemos querido llamar el día de hoy. Obviamente no le tenemos mucha fe a lo que es el universo cinematográfico de DC, con tanto cambio y con tanta cosa que de repente acontece. Oye, ahora un universo alternativo con el Snyder Cut, entonces... Esperemos que efectivamente #Restore the Snyderverse sería maravilloso, pero hay que ver. Chicos, son 2 para las 7 de la tarde, tenemos que hacer el primer corte comercial del día de hoy, obviamente en compañía de nuestros amigos de Nación Geek. Y ya que estábamos hablando acerca de Capitán América and the Winter Soldier, vamos a escuchar parte de la banda sonora de esta tremenda película. Vamos a escuchar Trouble Man de Marvin Gaye acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Volvemos a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo a través de nuestras bellas plataformas. Se suma en este segundo bloque nuestro querido amigo Seba. ¿Cómo está, querido amigo? Bien, acá con hartas ganas de hablar de todo un poco, así, sobre todo así de Marvel. No sé si ya lo pasaron, Falcon y todo eso. Vamos para allá. Vamos para allá, querido amigo. No coma ansias. Llegue justito. No coma ansias, efectivamente, porque en este segundo bloque, que está acompañado obviamente de nuestros amigos de fabricaderecuerdos.cl, donde, adivinen chicos, envío gratis en todo Santiago por compras superiores a 30.000 pesos. Ustedes ingresen a fabricaderecuerdos.cl y verán el hermoso catálogo bien digo, de planners, de lápices, de cuadernos, libretas de arte, recetarios, libretas de películas, de anime, de cartoons, notas adhesivas, libretas de bolsillo, tienen de todo, loco, de todo lo que ustedes se puedan imaginar en papelería, e ingrésenlo a ver justamente ahí en fabricaderecuerdos.cl, porque realmente tienen de todo. Es una empresa familiar que hacen productos reciclados, por lo tanto no tienen impacto bioambiental, así que medioambiental bien digo, así que aprovechen y vean todo este hermoso catálogo que tienen los chiquillos de fabricaderecuerdos.cl. Para más información, su Instagram o derechamente su página web, fabricaderecuerdos.cl. Sigamos avanzando entonces, porque efectivamente, como ya bien el ansioso Seba quería hablar de Marvel, vamos a Marvel, porque hablamos un poquito en el primer bloque con respecto a lo que es el traspaso, el legado acerca de lo que es Falcon and the Winter Soldier y todo lo que hemos ido viendo en el universo cinematográfico de Marvel, querido Seba. Sí, tenemos que tomar en cuenta de que se forman íconos, se forman personajes que están muy relacionados con las ideas y pues básicamente se busca que estos se mantengan, que por lo menos se mantenga algún ícono, una imagen que supla este lugar. Y esto pasó con el Capitán América, tomando en cuenta de que primero, él desapareció en la Segunda Guerra Mundial, terminó congelado, terminó hecho una paleta patriótica. Y requirió también tener un reemplazo en ese tiempo. Hay muchas referencias dentro del MCU ocupando nombres de personas que lo reemplazaron momentáneamente, tanto cuando estaba congelado, como también otras cosas que le fueron pasando. Pero varias veces se ha tratado de mantener de que exista algún Capitán América, aunque no sea Steve Rogers. Exacto. Ahí yo creo que el 8 nos puede ayudar un poco más con respecto a esa línea temporal, justamente, porque en esa época claramente era necesario un símbolo. A ver, estamos hablando de, según yo, uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y es que también fue, a mi parecer,
como el tiempo de transición entre otras cosas, por ejemplo, de los movimientos sociales y de esta inclusión de la que tanto le gusta hablar a mucha gente. Y es que también el hecho de que, a ver, el Capitán América fue creado en los cómics como justamente incentivar al público a apoyar la guerra, a que Estados Unidos de hecho tenga como una especie de Mickey Mouse, si quiere decirlo, bélico. Claro, que alabe justamente este patriotismo y el sueño americano y el estilo de vida americano, o lo que te vendía, por ejemplo, en esa época. Sin embargo, también produjo como justamente para incentivar como este choque e incentivar también la polaridad del bien y el mal, que era básicamente América buena, alemán malo, Satán malvado. Y es que, claro, porque si vemos también los cómics de esa época, vemos que, por ejemplo, los alemanes eran caricaturas como de lo que son hoy, como esta especie de minion del mal. Donde, por supuesto, Adolfo Hitler era el rostro mismo del mal. Pero a su vez, por otra parte, teníamos, por ejemplo, del otro lado del Pacífico, que Japón o más bien los japoneses, eran retratados como tipos de corta vista, o dientes grandes, muy grandes, colmillos y garras. Y de hecho, cualquier cosa que fuese asiática, su nombre se componía por solamente dos sílabas. Entonces, claro, con todo este asunto de deshumanizar al enemigo, era mucho más fácil empatizar con este héroe que porta tus colores, que porta tus ideales y que también te representa de una forma u otra. También con esa misma idea, también en un principio se creó a Bucky, que era justamente que los niños se motivasen a ingresar a las Fuerzas Armadas. Un par de años después. ¿A qué niño le gustaría eso? Un par de años después también se intentó con Robin. Y miren lo que pasó. Le fue muy bien, de hecho. Y era porque querían de que estos niños creciesen con estos ideales, que tuviesen en mente la idea de, no sé, trabajar, tener una señora, 2 niños y felicidad. Sí. Mucha felicidad para ti, porque eres americano. Sí, a mí me llama la atención este tema del legado, porque es algo que se trata de mantener dentro de las líneas argumentales de todas las series que nosotros seguimos, ya sea en el anime, ya sea en el manga, en los cómics, en todo orden de cosas. Nosotros vemos cómo estos héroes cumplen su ciclo y eventualmente hacen estos traspasos. Pero hay algo con lo que mucha gente no cuenta, y es que los tiempos cambian. Más que el tiempo cambia, la gente cambia, la sociedad cambia, nuestras perspectivas cambian. Y a la vez, como en un principio, durante los primeros 10 años de las historias del Capitán América, teníamos a este Steve Rogers que, bueno, desapareció, luego ser congelado, y ya todos conocemos esa historia. Pero entre los años 50 hasta la fecha de hoy, ha pasado bastante trecho que justamente se ha aprovechado de muchas de estas historias, presentando a otros Capitán América con otras perspectivas. Por ejemplo, no recuerdo bien si el segundo o el tercero era un cazador de comunistas. Wow. Dale. Y estábamos hablando de que, claro, en esos tiempos tenía 2 mundos. El primer mundo
que seguía la teta del capitalismo. ¿Cómo Y se el llamaba, segundo José mundo, Antonio? y el segundo que seguía la teta del comunismo. Y de hecho, ahora saben de dónde viene la palabra tercer mundo. Precisamente. Ahora, ¿a qué voy con esto? Y es que en un principio teníamos justamente de que muchos de estos enemigos del Capitán América no eran solamente nazis, sino que eran personajes que desafiaban como el modo de vida americano. A tal punto que incluso cuando Steve Rogers luego se reincorporó como el Capitán América, de hecho vio todo este asunto con Nixon y otros escándalos políticos de la época, y literalmente pescó el traje y se lo tiró a la cara, renunciando al manto del Capitán América. En palabras de él fue básicamente, yo no voy a representar estos colores, porque estos colores ya no representan lo que significa ser americano. Y junto a eso también trajeron a otro nuevo Capitán América, que fue asesinado. Y luego otro más, que se terminó volviéndose un dictador. De hecho, lo irónico es que él mismo creó una corriente social en Estados Unidos armada por neonazis. Cacho. Ese sí se llama José Antonio. Entonces, como dije, los tiempos cambian y las historias también tienen que adaptarse a nuestros tiempos y a nuestra sociedad. Y por eso es que también cuando justamente se le entregó el manto de Capitán América a Falcon en los cómics, no falta el que empezó a llorar porque ¿cómo va a haber un Capitán América negro? Obvio. Guacho, más de la mitad de Estados Unidos tiene una población híbrida. Sí, mira, es más, ¿sabes qué? Cuando se presenta un estadounidense, no se dice estadounidense, soy estadounidense, pero de familia, inserte lugar acá. Italoamericano, afroamericano, japoamericano, coreanoamericano, entonces, no, güey. Sí, el tema del traspaso de legados, yo siento que, como bien dice el Lotso, tiene este contexto un poco más arcaico, romántico incluso, que la sociedad del día de hoy no tiene, ¿cachai? Porque este tema del traspaso, del legado, del dejar justamente algo que trascienda en el tiempo para las nuevas generaciones, es algo que nosotros venimos escuchando de generaciones mucho anteriores, mucho más anteriores, y el día de hoy no se siente tanto eso. Es como que dentro de esta incluso sociedad mucho más individualista, el dejar legado es como, no, déjalo ahí, yo me voy a forjar mi propio, ¿cachai? No así, por ejemplo, en lo que estábamos hablando en la pauta, incluso cuando estábamos reunidos el martes, que en el mundo del anime y dentro de los contextos también históricos y sociales que se crearon estos animes, el tema del traspaso de legados era importantísimo, sobre todo para lo que es la cultura japonesa, refiriéndonos directamente a lo que es, por ejemplo, Boku no Hero o Caballeros del Zodiaco, con Saint Seiya. Que ahí tenemos dos claros ejemplos de cómo se van traspasando justamente legados, cómo se van traspasando experiencias para que justamente los que vienen llegando agarren eso y comiencen a forjar justamente una nueva historia. Y creo que estos dos, Boku no Hero y Saint Seiya, son uno de los grandes que tienen gran peso en lo que traspaso de legado se refiere. Sí, yo también pienso lo mismo. Otra cosa que también olvidé mencionar con respecto al peso del legado en Marvel, hay otro que se viene y que menos mal nadie le ha dado bola todavía: Thor. Sí. Les explico qué significa ser digno. Explique. Estar a la altura
compartir los valores morales, una combinación de ambas, ninguna de las anteriores, se la puede dejar de tarea. Combinación de partida. Combinación. Se la puede dejar de tarea. Yo creo. ¿Y a qué voy con esto? Es que también, a lo largo de toda su larga trayectoria, ha habido más de un Thor, y no siempre ha sido Thor hijo de Odín. Thor Odinson. De hecho, no solamente tampoco ha sido Jane Foster, porque ya en los años 80 también fue digna de levantar el martillo. Y estos creen que descubrieron la rueda. El punto es de que, por ejemplo, a finales de los años 80, a Thor se le dio definitivamente por muerto, hasta que una criatura alienígena tomó el martillo, y de hecho fue digno, se le concedió un martillo y los poderes del dios. Pero no era humano. Pero no era humano. No se parecía en nada humano. De hecho, si tú lo ves, es como una especie de caballo musculoso. Sí, algo así. Y claro, y él justamente fue Thor durante todo ese tiempo. Y es tal vez porque él reunía los requisitos. Sin embargo, acorde a las leyendas nórdicas, se supone que él iba a tener un hijo. Hijo que, interesantemente, no se ha mostrado. ¿En las películas? No, po. En las películas no, en los cómics sí. Sí. De hecho, supuestamente él va a ser como el portador del Armagedón. Y se lo voy a dejar ahí de tarea. ¿Del Ragnarok o del Armagedón? El Armagedón. Ah, ya. No el Ragnarok. Sí, es que al fin y al cabo es como ya se pusieron judeocristianos con ese concepto. En honor a la verdad, casi todo Marvel... todo Marvel ha metido casi toda mitología había ahí por haber, así que ¿por qué no? Estamos hablando de cómics. Sí. Y no es que el manga tampoco no lo haya hecho, ¿verdad? Exacto. No sé, falta el trauco por ahí, el chonchón, yo diría. Oye, Seba, tú ibas a comentar algo. Cabeza voladora y un violador. Seba, tú ibas a comentar algo hace un rato atrás. Sí, que igualmente, como habíamos hablado acerca del legado y un poco más actual en la animación japonesa, en Boku no Hero vemos la importancia de, por ejemplo, los héroes más importantes o cómo se ve esta como pelea entre el bien y el mal, a veces polarizando las cosas. Y es como la representación de All Might, el superhéroe número 1, el símbolo de la paz. Es el Johnny Bravo que sí le funcionan las cosas. Así, es heavy todo eso. Y en verdad es interesante también dentro de la obra cómo le logran abordar de forma más amplia. Pero hay que pensar bien también el hecho de que no solamente que existe una persona fuerte, sino que cómo influye o la influencia que tiene en sus cercanos y en la sociedad. Yo con todas estas conversaciones también me he puesto a pensar en otros temas diferentes, como por ejemplo cuando se habla de V de Venganza, cuando se habla del valor de las ideas que llegan a ser a prueba de balas. Independiente de que una persona que porte una máscara pueda morir, esa idea, ese concepto de que exista un vigilante, que exista alguien que va a cambiar las cosas, puede seguir existiendo y otra persona más lo va a hacer. Se va a poner la máscara, se va a poner la capucha, va a utilizar ese nombre para que ese nombre, esa idea siga viva. Eso se utiliza harto. Sí, de hecho se utiliza bastante este traspaso porque claramente, por lo menos en lo que es referente a Boku no Hero, el héroe también está a punto de morir, está con los días contados. Entonces necesita poder traspasar este poder de su ser a otro. Pero como tú lo comentas, claro, en vez de Vendetta está este legado ideológico, no un legado de poder, está el legado ideológico, en el cual justamente Vi entrega este mensaje a la sociedad para que en base a su idea, a su ideología, efectivamente el resto de la gente pueda sumarse a lo que podría ser una revuelta o podría ser un mejor contexto social. Entonces ahí hay otro tipo de legado que efectivamente tiene un valor preponderante a la hora de poder tener un marco argumental, porque efectivamente V de Vendetta se basa justamente en eso, en entregar un legado social, no un legado de poder,
sino que un legado que venga desde la razón para el pueblo. Y es súper interesante cómo lo aborda, obviamente, V de Vendetta. Sí. Esto también me hizo acordar una cosa de que existía como un chat X por ahí, que siempre se decía de que era dirigido por un tipo X que era inmortal. Que básicamente estaba la idea de que este tipo iba pasando el tiempo y como que no cambiaba, pero en verdad ocurría de que el que atendía el chat buscaba a sus sucesores y después se cambiaban el nombre y era como que simplemente yo me voy, pero tú sigues siendo el mismo tipo y todo sigue igual, como que no existe ningún cambio para la gente. Exacto. Tal cual. Oigan, chicos, tenemos que comenzar a hacer la segunda pausa del día de hoy. Obviamente este bloque está acompañado por nuestros queridos amigos de Fábrica de Recuerdos y para poder ir a la segunda pausa y última del día de hoy, vamos, como ya lo estábamos nombrando, con parte de la banda sonora de Boku no Hero, vamos a ir con el último opening, justamente el opening número 5 de Boku no Hero. Vamos a escuchar Number One de Dish acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Volvemos acá al Entre Viñetas a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo, en este capítulo especial, en donde estamos hablando de el legado, el traspaso de la historia de un personaje a otro. La Nico quería retomar un punto que tocamos en el bloque anterior. Querida Bella, todo suyo. Sí, retomando un poco lo que estaba hablando Panda anteriormente sobre el legado y las nuevas generaciones. Siento que ahora las nuevas generaciones están mucho más preocupadas de cumplir sus ambiciones antes de tomar un legado que venga, no sé, por ejemplo, familiar, ¿cachai? O como forjar tu propio camino. Y creo que la ficción igual nos ha dado ejemplos. ¿Ustedes creían que yo no iba a hablar de Naruto hoy día? Lo dejamos en la pauta, te invocamos. Pensando un poco, mira, cuando estábamos con el tema de la pauta, pensé un poco en el legado, y claro, existen legados como tal dentro de la serie de Naruto, no sé, Jiraiya pasándole un poco su conocimiento, qué sé yo, pero hablando de las nuevas generaciones, Boruto, el hijo de Naruto, que la serie sea todo lo reprochable o no que uno quiera, te dice efectivamente lo que está pasando con las generaciones actuales. En el primer capítulo, Boruto se introduce efectivamente como que es hijo del Hokage, pero que él no está ni ahí con ser Hokage. Es como, ya viste la historia de mi papá, ahora voy a ver mi historia y yo soy yo, ¿cachai? Y voy a ver por mis sueños. Y tiene todo este peso de ser como el hijo del Hokage, que todos esperan de él, que sea una figura de sucesión. Se porta súper mal en el colegio, ¿cachai? Y te muestran como que psicológicamente es como reaccionaría un niño de su edad al vivir esas presiones, obviamente extrapolándolo a la ficción de los jutsu y, ¿cachai? Y vivir en Konoha. Pero hasta pasa en Harry Potter. Claro, pero es como un poco esa cuestión de presionar mucho, que también es lo que hablábamos antes de tener como sentir que son muy grandes los zapatos que hay que llenar. ¿Cachai? Hasta el mismo público es reticente después de tomarle cariño por tanto tiempo a un personaje, a un héroe que viene siendo, no sé, pues retomando Naruto, no sé, más de 10 años viendo al personaje, que de repente ya la serie termina y te quieran meter un poco a la fuerza una continuación, entre comillas, que es como la vida del hijo de Naruto. Entonces, claramente tienes que tomar como recursos, como ser diametralmente distinto para que esto pueda enganchar de alguna forma y evitar un poco la comparación, o de otra forma mostrar mucho el tema de la empatía, como que el mismo héroe que es como el sucesor del legado te diga, no sé, pues no, creo que no puedo, tomando un poquito más como lo de Marvel, si se quiere decir, mezclando todo, no sé, pues lo que le pasaba a Peter Parker con Iron Man en las películas nuevas con Tom Holland, como esa cuestión, esa presión de yo no voy a poder ser como él,
Y claro, pues no queremos que seas como él. Ahora esperamos que sí suplas el lugar de la persona porque efectivamente está el puesto disponible, entre comillas, pero que lo hagas a tu manera. Como que siento que es la gran lección de las ficciones nuevas, que como darte a entender que sí, claro, ahora hay un Capitán América nuevo, hay, no sé, la figura de Tony Stark obviamente no es el mismo superhéroe, pero como que Peter estaba llenando un poco el hueco que dejó Iron Man, pero a su manera, ¿cachai? No, no como antes, que era como, sí, tiene que llenar como igual los zapatos del héroe que venía. Entonces nos habla mucho que quizás nosotros como de millennial para atrás ya estamos como con una visión mucho más como normal, mucho más hasta formal se podría decir, del tema del legado, siendo que las nuevas generaciones es como que un poco me paseo tu legado, ¿cachai? Como lo tomo como quiero, lo recibo como quiero y sí voy a cumplir, pero a mi manera. O de frente no voy a cumplir porque mis sueños son otros, mis aspiraciones son otras. Y nos habla, como decía, pues. Y no tengo por qué cumplir las expectativas que se generan el resto de mí. Claro, y nos habla mucho de cómo son las generaciones ahora. En ese sentido que plantea la Nicole, el tema de las nuevas generaciones también se plantea en lo que es Boku no Hero, porque tenemos a este gran héroe que es All Might, que efectivamente es el héroe, el número uno y todo el show, a quien le traspasa justamente el One for All a un personaje que no tiene poderes, que la única forma de que él se pueda convertir en héroe es de forma teórica, no de forma práctica, porque no tiene poderes, sus genes no lo resisten, pero efectivamente se logra convertir o logra comenzar el camino del héroe, pero su cuerpo no lo resiste. Entonces claramente hay un cambio de vía en la búsqueda de convertirse en héroe, pero no de la misma forma en que lo hizo All Might, sino que efectivamente bajo su propia forma, su propio formato, su propio aprendizaje, con todos estos héroes que contextualizan obviamente el caminar de Midoriya, pero que a la larga es su forma, es su forja. No es que yo voy a ser el nuevo All Might, no, yo voy a ser Deku, ¿cachai? Con los poderes que efectivamente me heredaron, pero yo voy a ser otro héroe, con el mismo carisma a lo mejor, con el mismo hilo conductor, pero con otra forma de llegar a ese objetivo. Y eso es lo que un poco también plantea la Nico, que eventualmente es el cambio generacional que permite también portar un legado, pero sin caer en lo mismo que era el otro héroe anterior. No, y como dices tú, Panda, en Boku no Hero me parece que es súper bonito cuando el mismo Midoriya, cuando Deku se da cuenta de eso, porque al principio siente la presión, entonces me gusta mucho que muestren la presión que sienten las personas, porque al final están representando lo que sentimos todos día a día, ¿cachai? De repente, exacto, obviamente, con superpoderes, extrapolándolo, pero al final no son más que representaciones de los sentires de todos, ¿cachai? Entonces es muy bonito cuando te muestran que, claro, él se siente muy presionado, pero después, y es el más Mateo de todos porque tiene esta carencia de poder, como que tiene la carencia de habilidad, ¿cachai? Pero busca otras formas y se da cuenta que él tiene herramientas propias para forjar su camino, ¿cachai? Entonces es muy bacán, claro, eso. Es una enseñanza súper buena que deja quizás a las nuevas generaciones y a nosotros que también somos quizás un poco mayores, ¿cachai? Y los vemos igual y no te deja de sorprender, pues. Entonces creo que es bueno que sea tan innovador en ese sentido. Y es un poco el comparativo que yo planteaba en el bloque anterior con Saint Seiya, justamente, porque Saint Seiya, el manto que se traspasa, el legado que entrega, es para convertirte en el nuevo caballero de, ¿cachai? Entonces tú efectivamente no eres, yo no soy Panda de Sagitario, yo soy el mismo personaje que a la larga va a mantener el mismo poder, la misma temática, la misma armadura. ¿Cachai? No hay un refresh ahí de continuación de poderes, sino que recibo lo tuyo, efectivamente lo mantengo y con eso me quedo. No hay una actualización, por decirlo así.
Yo con esa frase me imaginé dos cosas. De que realmente da lo mismo el tema de las clots, que las clots serían como habíamos hablado antes, como de las ideas que duran a través de las generaciones. Y hay gente que va a llegar a esa ideal. Y otra cosa que pensé, me imaginé a Genma Saotome en forma panda usando la armadura Sagitario. Guay. Porque panda. Porque panda. Ah. Me hice el hilo, perdón. Aún así, yo siento que el tema de las ideas puede trascender de mejor forma, porque las ideas también mutan. Las ideas también pueden mutar, porque es distinto una idea que un ideal. ¿Cachai? Entonces, ahí las ideas mutan, efectivamente. Por lo tanto, siento que, claro, tú puedes recibir el manto, tú puedes recibir el poder, tú puedes recibir la responsabilidad, como lo planteábamos en el primer bloque con el tema de los Rangers. Pero aún así, siento que si tú recibes este gran poder que conlleva una gran responsabilidad, como decía Ben Parker, aún así tú tienes la posibilidad de moldearlo a tu propio estilo y mantener vivo el legado. Es que si no sería una mera copia a través de las otro. generaciones. Es que a eso apunto, ¿cachai? Y eso es lo que también apuntamos con la Nico de Boku no Hero, ¿cachai? De que tú recibes el manto, efectivamente recibes el manto, ya te invierten con el One for All, por ejemplo. Pero no tienes que ser All Might. Es que claro, porque tú no eres All Might, ¿cachai? Lo mismo con el tema de los Caballeros del Zodiaco. Yo no soy Tenma, yo no soy Seiya, yo soy un nuevo Caballero de Pegaso, ¿cachai? Yo tengo una historia distinta para atrás. Y eso me hace también, dentro de mi individualismo, poder recibir ese legado y forjar un camino nuevo con ese poder, ¿cachai? Es un poco también lo que planteaba la Nicole con respecto al manto de Iron Man para Spider-Man. Porque efectivamente, ni Tony Stark ni Peter Parker son el mismo personaje. ¿Cachai? Pero sí hay un ideal, que eso es lo que se mantiene. ¿Cachai? Y esa es la gracia con la cual Spider-Man efectivamente recibe el manto de Iron Man, manteniendo justamente lo que Peter rescataba de Tony Stark, que era su sentido de justicia, su sentido de héroe, ¿cachai? Del deber, ¿cachai? Entonces todo va de la mano en base a cómo yo recibo ese manto y efectivamente lo pongo en práctica, manteniendo lo que decíamos, haciendo la mezcla con V de Vendetta, el ideal intacto. ¿Cachai? Y fin, gracias, se acabó. Chao. Lástima magistral de inspiración, muy bien. Muy bien. Cerramos por fuera de nuevo. Aunque más tarde que la vez pasada. Conocer tu nueva entidad de Caballero Pegaso. No sabía que había caído en Chile la armadura, porque a mí me llamaron y no lo tomo, estoy ocupado. Entonces no sabía que te habían llamado. Yo ya soy el Ranger, yo no puedo, dijo el Paul. Con una cuestión pesada atrás, complicado. Claro, la única armadura que podéis llevar es la del Ranger rojo. O la del Ranger verde. Pero cosas de la vida. Claro. Entonces, así como llegando como una conclusión, justamente, porque ya aún así nos quedan unos poquitos minutitos de programa, yo siento eso, que el tema del legado, independiente de cómo uno lo recibe, claramente, lo tomo, lo hago mío, pero aún así yo me desmarco un poco de la figura principal, porque no voy a cargar con la historia del otro personaje, sino con el ideal de este personaje. ¿Cachai? Eso es por lo menos para mí el compartir el manto. Es que en el caso... es que es drástico porque... Deja terminar, que en este caso, un poco lo que hablábamos también en la pauta, del traspaso de mandos o el legado que deja Dragon Ball. ¿Cachai? Sí. Que tampoco son simbólicos. No hay sí, Gohan, tú vas a ser el nuevo Super Saiyajin y tú vas a mantener la tierra protegida de todos los rivales. Es un cuestión, yo sé que tú tienes un poder oculto y nos vas a superar a todos. ¿Cachai? Y eso automáticamente te va a convertir en el mejor. Lo fue, por un rato, lo fue. Pero no hubo un traspaso, no hubo un legado efectivamente de
de Gohan, tú te vas a convertir y bla, 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 y vas a ser el salvador de la Tierra. No. Se convirtió en el más poderoso y automáticamente se convirtió en el número uno. En el caso de Dragon Ball, los legados vendrían siendo solamente del lado de los Nameku, así como pensándolo muy a grosso modo. De Piccolo Daimao a Piccolo, por decirlo así, de padre a hijo. Él le entregó a Mayunia. A Mayunia, que le entregó este legado de maldad de que él tenía que derrotar y hacerse con el mundo. Y posteriormente entre el patriarca Nameku y Mori, que es este personaje que termina siendo el actual patriarca Pero fíjate, en la historia. Tú diste con un concepto preciso, el patriarca. Sí. El patriarca efectivamente deja un legado, efectivamente convierte justamente a su familia, a su descendencia, en lo que efectivamente lo tienen que suceder, porque son su descendencia. Sí. ¿Cachai? Lo mismo planteamos en comerciales y yéndonos al mundo de las teleseries con machos, con la familia Mercader. El patriarca Mercader preparaba a su hijo mayor justamente para la sociedad a lo que se iba a enfrentar, siendo él un mercader. ¿Cachai? Lo mismo pasa con Dragon Ball y con la familia Namek. Son todos metidos en una sociedad patriarcal. Entonces, absolutamente todos van a dejar un legado. ¿Cachai? Ellos se dejaban como legado las esferas del dragón. ¿Cachai? Que tú vas a cuidar a la aldea, tú vas a cuidar la esfera que nosotros protegemos, porque yo ya me voy a morir, y moría, ¿cachai? Entonces, hay un legado, efectivamente, pero es porque la sociedad Namek era patriarcal. Exacto. Los Saiyajines no. No, los Saiyajines no. O sea, literalmente ahí era la ley del más fuerte. No corría otra forma de sociedad. El que no servía era enviado a planetas pequeños para ser fácilmente conquistado. El único legado que efectivamente tenían los Saiyajins era por su tema de la realeza. Sí. Y que efectivamente Rey Vegeta, le deja el legado a su príncipe Vegeta Jr., porque era su hijo y efectivamente es el príncipe. Sí. Pero no porque efectivamente la sociedad Saiyajin hayan dicho, no, si todos vamos a tener un legado de la gran riqueza de los Saiyajin. No, el planeta Vegeta. Hasta que llegó Freezer. Es más, Vegeta decía que tempranamente había superado los poderes del rey, entonces... Sí, y bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy, efectivamente siendo el único sobreviviente de la realeza, se sigue considerando príncipe. Sí. Y eso porque efectivamente la figura del patriarca Saiyajin Vegeta efectivamente se mantiene vigente para él, ¿cachai? Y dice, yo jamás voy a superar a mi padre porque mi padre era lo mejor, por lo tanto yo me sigo considerando príncipe. Si Vegeta es tremendo personaje, loco, están puro hueando con Goku. Sí. Real, es mejor padre, es mejor todo. Entonces, ahí hay un quiebre en este caso, y es netamente por un contexto social de los personajes. ¿Cachai? En este caso, si lo queréis llevar por el tema de la realeza, Goku también es príncipe, porque efectivamente está casado con la princesa del rey Oxatán. ¿Verdad? Exacto. Y no le trabajó un día a nadie. Y no le ha trabajado un día a nadie. Y es príncipe, efectivamente, Goku. Pero un príncipe de acá de la Tierra. Más bien es como el príncipe Felipe, que en paz descanse, era como un consorte al final. No... Es que Mick tampoco era como Mick tampoco se autoprogramaba como princesa al final al cabo. Era Oxatán, si bien uno lo podía decir como el rey, era más bien un lugarteniente. Sí, algo así. Un terrateniente. Pero terrateniente. Sí, técnicamente sigue siendo princesa o príncipe, ¿cachai? Porque te casaste con la hija del rey. Sí. Pero al final el legado en Dragon Ball iba mucho más allá de esos como cargos, si se les puede decir, ¿cachai? Títulos. Era como netamente la fuerza, ¿cachai? Como que el poder era el legado en Dragon Ball. Y también te habla, claro, y te habla de cómo eran antiguamente de las ficciones, porque Gohan, si bien en algún momento fue el más fuerte, nunca fue su foco. Fue un poco a la fuerza todo lo que él vivió, ¿cachai? Entonces, el mismo, y es heavy, perdón Nico, y es heavy porque el mismo Piccolo, en un acto de paternidad máxima, le dice,
le dice a Goku mientras Gohan era golpeado por Cell, Gohan nunca ha querido esto. ¿Tú alguna vez le dijiste que tú esperabas algo de él? Y ahí como que Goku se pega, se le cae la teja. Totalmente. Y en ese sentido hasta es disfrutable que los Cell Junior le saquen la chuña en ese momento, porque era como todo el daño que él hizo como mal padre se le estaba convirtiendo en golpes de los Cell Junior. Claro. Exacto, pero es como esa cuestión, como que efectivamente vimos al personaje que no está ni ahí con las peleas, no está ni ahí con el poder, forzado a salvar a la humanidad en ese momento, pero en cuanto él ya cumple su cuota y hay otro, él se excluye de esa narrativa y él vuelve como a los estudios formales y que era lo que siempre fue lo de él. ¿Cachai? Entonces te da a entender que claramente, pues antes era mucho más, no, es que tengo que pasarte el testimonio a ti porque tú eres el que sigue y es tu obligación y ya está. ¿Cachai? Y ahora no, pues es como cada uno buscará en lo que uno quiere forjar su camino. ¿Cachai? Entonces igual es súper interesante hacer esas comparativas. Sí. Una cosa interesante es que también, por ejemplo, en este caso vemos que Goku realmente no ha traspasado sus conocimientos a alguien más. Si vemos, por ejemplo, si tomamos en cuenta el repertorio de técnicas que tiene Goku, todas las ha aprendido de alguien más. Aprendió el Kamehameha de Roshi, el Kaioken y la Genkidama. También la teletransportación. Técnicamente el único golpe propio es el golpe del Rey Mono. Tiene 2 poderes propios, técnicas propias. El puño del dragón, con el que derrota a Hildegard. ¿Verdad? Pero eso es de las películas, técnicamente no es muy canon. Y que a la larga es el mismo que efectivamente utiliza para derrotar a Piccolo Daimaku. Y la otra técnica propia es el puño Yanken, que es una combinación entre el piedra, papel o tijera, pero que te ataca con puño, con dedos o con palo. Es la única técnica, las únicas 2 técnicas propias que tiene Goku. Y creo que esa se le enseñó su abuelo, el abuelo Gohan. Una menos entonces. Entonces como que él lo que hace, él no ha creado nada propio y él como que no ha traspasado nada, quizás, y nunca le ha tocado a él ser maestro. Fuera de, por ejemplo, en tema canon nunca ha sido maestro, nunca le ha traspasado su legado a alguien. Es más, en el anime Gohan le reclama así como intentando sacar su ira, dice: el señor Piccolo tenía razón, eres un pésimo maestro. Me encanta. Sí. Genial. Es como en ese momento como que lo putea así brígido. Es como, sí, pues me dejaste solo cuando era chico y te moriste. Y han ganado, de hecho. Cuando está entrenando en la habitación del tiempo, que eso no se muestra en el manga, es exclusión del anime, pero ahí el anime se da sus licencias creativas de relleno, por decirlo así. Pero con todo lo que el mundo pensaba, de que Goku es un pésimo padre, de que nunca ha entrenado a nadie y nunca va a entrenar a nadie a esta altura. O sea, técnicamente todavía ni siquiera entrena a U. Técnicamente. Sí. Chicos, tenemos que comenzar a cerrar. Ya son las 8:01. Tenemos que ya comenzar a abandonar la sala. Rapidito. Palabras al cierre, querido Keita. No, gracias a todos así como para englobar un poco el tema. No, gracias a todos nuestros auditores, gracias al Nico, al Seba, al Lotso, a ti, al Doc, a los que nos ponen al aire, al DJ Mike, a todos. No se preocupen, o mejor dicho, a ver, ¿cómo plantearlo? El tema del legado es un tema súper profundo. Y creo que en una sociedad como la nuestra y en las vidas como nuestra, nosotros tenemos que preocuparnos de dar lo mejor de nosotros y que eso sea nuestro legado. No los hijos, no las familias, nosotros mismos. Escribamos un libro, hagamos algo por nuestras vidas, dejemos algo bonito en la tierra. Plantar un árbol, quién sabe, como bien dice el dicho, plantar un árbol, escribir un libro y tener hijos. Yo creo que lo importante y el legado que nosotros podemos dejar a este mundo es ser nosotros mismos y hacerlo un lugar un poquito mejor. Y apoyarnos entre nosotros en estos tiempos pandémicos, que yo creo que si le ayuda a ustedes y hablo
y creo que hablo por todos, no lo habríamos podido sortear tan fácilmente si no fuera por este grupo maravilloso que nos reunimos cada día a las 18:30 los viernes y los días de pauta y las veces que también hacemos el Diablo Señorita. Entonces, eso. Total. Gracias, querido Keita. Querido Seba, Bueno, vamos a dejar al toque al final para poder cerrar bien. sí. Hay un saludo enorme a los teleescuchas y audiovidentes. Y aquí pienso que en verdad hay varias ideas que van evolucionando, que van cambiando, y que igualmente hay cosas que nosotros vamos asimilando, que las hacemos parte de nosotros y cosas que no. Eso va a ser normal para nosotros y para las siguientes generaciones. Es bueno de que también en las siguientes generaciones uno brindarle opciones a estas personas para que elijan las cosas independiente de nuestra preferencia. Por ejemplo, ahí nosotros podemos decirle que presentarle los iniciales de cualquier generación y que elijan lo que quieran, pero por lo menos darle la opción a elegir. Así con todas las cosas, con todas las cosas que los van a hacer parte de su esencia. Respetar a los que vienen, como también esperamos que nos respeten a nosotros por cómo ya fuimos forjados por las ideas que recibimos. Maravilloso, Seba. Gracias. Nice. Querida Nicole. Quería darles gracias a todos ustedes por estar acá. A nuestros auditores también muchas gracias y no se olviden del jueves Diablo Señorita desde las 22:30 por las redes sociales de Entre Viñetas. Y sobre el legado, no se preocupen del legado, da lo mismo. Todos nos vamos a morir en algún momento. De verdad, vivan su vida y ya está, sobrevivan la pandemia. ¿Y a quién le importan los legados? Eso. Todo este programa para nada. Loco, ese rol se lo robaste al Lotso. Ahí hay una... Sin palabras, no se vale. Querido Lotso. Bueno, ya que me quitaron lo que iba a decir, pero con palabras más bonitas. Y agarrando de lo que dijo Seba sobre los ciegos, bueno, saludo a Casimiro Bellavista. Eso. Ahora sí, querido doctor, por favor, envíenos en esta misión. Bueno, hoy día se habló del legado, todos han dado su punto de vista. Mi punto de vista, y para cerrar con siempre esas palabras que apagan la tele y te dejan pensando un poco, utiliza ese legado, si tú lo quieres tomar, de la mejor manera. Construye la vida de acuerdo a lo que tú quieras caminar. Vas a tener siempre ejemplos, las personas que han estado contigo, actividades que has realizado. Si quieres, puedes transformarlos en tu propio camino. Pero si no es así, construye lo que tú estimes conveniente, pero sin olvidar jamás esos pilares que dan los legados que han estado cercanos a ti. Porque esos pilares permiten que en cualquier eventualidad que puedas tener en el nuevo camino que estás construyendo, tendrás las respuestas y muchas veces las soluciones a cómo poder seguir caminando tu nueva dirección. Maravilloso. Gracias, Doc. Muchas gracias. Queridos amigos, tenemos que ya comenzar a cerrar. Ya son las 8:06 minutitos de este día viernes 16 de abril. Queremos agradecer a todos los que estuvieron detrás de la pantalla, detrás de los auriculares para poder escucharnos y vernos a través de Radio Hoy y a través de Zapping TV. Así como bien lo decíamos hace un rato atrás, cada uno recibe su propio legado y lo forja de mejor manera según sus propias aptitudes. No sigamos los parámetros estándar que la sociedad nos pide. Forjemos nuestro propio destino y forjemos nuestro propio caminar con ese legado, con ese ideal y avancemos. Porque incluso hasta una patada en el culo te hace avanzar. Así que, nada, fuerza, ánimo en este tiempo de pandemia y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo día viernes a partir de las 18:30 horas cuando le demos la bienvenida nuevamente a Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Nuevo legado.